Hermanos, buenos días, tengan todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Si usted nos visita por primera vez, siéntase bienvenido. No solo alabamos a Dios, glorificamos el nombre de Dios, sino también tenemos necesidad de la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Y hoy que rogamos a Dios que nos hable, que su palabra nos llene, nos sacie. ¿Y qué les parece, como es una necesidad, todas las veces que iniciamos nuestro culto a Dios, darle gracias a Dios, orar a Dios, que permita el Señor que abramos nuestro entendimiento, que quite distracciones? Seguramente muchos vendrán pensamientos y todo aquello, pero el día de hoy quisiéramos rogarle a Dios que prestemos atención a la palabra de Dios. Él quiere bendecirnos, Él quiere llenarnos, darnos dirección, guiarnos. Y yo les invito el día de hoy a cerrar nuestros ojos en un acto de reverencia a nuestro Dios, y así en la condición que estés, vamos a Dios y le pedimos dirección. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Es palpable, Señor, cómo te paseas en medio de nosotros, Señor. Y, Señor, hoy queremos rogar de ese maná que alguna vez enviaste a tu pueblo, Señor, el cual alimentabas día con día, Señor. Aquel era sólido y queremos ese maná espiritual, Señor, que venga y sacie nuestra alma. Rogamos de tu ayuda, de tu Espíritu Santo, Señor. Venga a abrir entendimiento, venga a darme dirección en las palabras, Señor. Ayuda a los presentes, Señor. Tú conoces cada uno de los casos, Dios. Por favor, háblanos conforme a nuestra necesidad, Señor. Ayúdame a mí, mi Dios. Me pongo en tus manos, Señor. Toma el control de mi boca, de mis manos, de mi cuerpo, Señor, de mi mente. Ayúdame a compartir como debe de ser, conforme a tu palabra, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, Señor, dándote la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hoy vamos a terminar estas enseñanzas que hemos tenido acerca del profeta Samuel. Si tú no has venido, si tú es primera vez que vienes, estamos hablando de aquel tiempo en el cual Israel, el pueblo de Israel, estaba en total oscuridad. Y ya lo comparamos alguna vez, que se parece mucho a este tiempo. Y en eso Dios levanta a un hombre, a Samuel. Dios levanta a un profeta, dice que todo estaba en oscuridad, nadie escuchaba la palabra de Dios. Y Dios levanta a Samuel. Samuel fue el resultado de un milagro. Tú recuerdas, su mamá era estéril. De una oración de su mamá oró. Y Samuel fue juez del pueblo de Israel, fue sacerdote y fue profeta del pueblo de Israel. Pero llegó el momento que el pueblo de Israel pidió un rey. Antes de que pidiera rey, ¿quién era su rey? Dios. Él los gobernaba, Él los guiaba. Él les decía, vayan para allá, vayan para acá. Pero un día, el pueblo de Israel quiso ser como las otras naciones. Quiso parecerse a las otras naciones y dijo, queremos un rey. Ya estando viejo Samuel, dice que llegaron los ancianos y le dijeron, Samuel, ya no queremos que tú nos guíes. Y no queremos saber nada de tus hijos, porque tus hijos no andan en tus caminos. Y esa es una de las cosas más tristes que vimos la semana pasada, que los hijos de una persona que es fiel, una persona que es profeta, que sirve al Señor, no sigan los pasos de su padre.
Y es muy triste y muy doloroso saber que te estás esforzando, que estás buscando, porque hemos visto ese tipo de cosas y tus hijos toman otras decisiones. Es muy lamentable para un padre eso. Pero también es otra de las cosas más tristes, es hay veces escuchar a los hijos. Y se dice, hermanos, que en una ocasión estaba un predicador, así en una reunión como esta, y un joven, cualquiera, como cualquiera de los jóvenes que están aquí, se acercó y este hombre, este pastor se acercó y le dijo, queriendo ver, porque este muchacho, 16 años, rebelde, desobediente, un hombre de verdad, un jovencito tremendo, y se acercó el predicador y quiso entablar una relación con él. Y le dijo, a veces dice que cuando quería acercarse, lo que trataba de hacer es ponerse en su lugar. Y le dijo, oye, ¿por qué? ¿Por qué tú no has querido rendirte a Dios? ¿Por qué sigues de obstinado? ¿Por qué sigues de necio? Dice que le dijo. ¿Por qué sigues en ese camino? Y dice que este muchacho le dijo, mire pastor, hay una cosa por la cual la verdad a mí me molesta, dice, y yo no puedo cambiar, dice, porque mis padres hablan una cosa, pero viven otra cosa. Y si el evangelio de Jesucristo que usted me predica no ha cambiado la vida de mis padres, el evangelio no es para mí, dice. Y eso es tremendo. Esa es una de las cosas más tremendas que pueda haber. Que hay hijos que se apartan del camino del Señor por ver la incoherencia en la vida de los padres. Porque los padres hablan una cosa, pero viven otra. Y esa es una de las cosas más tremendas. La mayor incoherencia, hablar de un Dios que transforma vidas. Imagina el padre que le está diciendo, mira, es que Dios transforma, puede transformar tu vida, pero no tiene una vida transformada. Entonces, a veces eso es tropiezo para los hijos. Por eso es importante como padres ser veraces, nosotros como padres. Pero no solo por eso, dice que hay veces se apartan, porque a veces el padre es piadoso, sirve, es fiel al Señor. A veces el padre es una persona de verdad recta delante de Dios, se esfuerza. A veces hay dos casos, yo no sé cuál sea el tuyo, cuál es el mío, Dios lo conoce, pero cuál sea el tuyo. Tal vez tú eres la persona que dice una cosa pero hace otra, pero también puede ser la persona que es fiel al Señor, que se entrega al Señor. Y no por eso tus hijos siguen el camino. Y así pasó con los hijos de Samuel. Samuel fue un profeta, hombre escogido por Dios, pero sus hijos no siguieron su camino. Y vimos eso, y vimos que a partir del capítulo 8 del primer libro de Samuel, Samuel empieza a narrar dos historias diferentes. Narra a dos personas, hermanos. Narra la vida del primer rey de Israel y del segundo rey. Todo después del capítulo 8 empieza Samuel a narrar dos historias. Dos personas, hermanos. Aún la escritura dice que hay dos caminos. El ancho y espacioso que lleva a la muerte y el estrecho que lleva a la vida eterna. Pero narra dos personas. El primer rey de Israel fue Saúl y el segundo rey, David. Dos personas las cuales tuvieron las mismas oportunidades, hermanos.
Porque cuando vemos al rey Saúl, siempre decimos, no, ese es Saúl, y estamos viendo a Saúl. Y de repente vemos a David y vemos que el dulce cantor y que David andaba conforme al corazón del Señor. No, segura, es que Saúl fue una persona, tuvo otras oportunidades y David otras. No, hermanos. Las mismas oportunidades que tuvo David, las tuvo Saúl. Las mismas. El mismo Dios que eligió a Saúl, eligió a David. Tuvieron el mismo encuentro. Saúl con el Señor y David también. Pero no caminaron de la misma manera con Dios. Fueron elegidos por Dios y pudieron tener un final glorioso, pero tuvieron un final diferente. Cada uno eligió diferente destino. Y una cosa quiero empezar a narrar, hermanos. Dios no te va a obligar a tomar decisiones. Él va a poner todos los medios para que tú y yo nos salvemos todos. Te va a poner predicaciones, alabanzas, hermanos que te guíen, te va a poner todo lo que esté a su mano el Señor. Incluso hay veces hemos visto que hasta dolor el Señor puede poner. Hasta una tragedia puede haber en tu vida, una enfermedad. Dios utiliza hasta el dolor para que tú busques al Señor. Pero una cosa no hace el Señor. No va a obligarte a caminar por ese camino de salvación. No te va a obligar, no te va a forzar. Es algo que tú tienes que decidir, hermano. Tú lo tienes que decidir. Dios ya hizo todo para que tú y yo nos salvemos, todo, hermano. No falta nada, todo está completo en el Señor Jesucristo. Pero tú y yo decidimos si vamos a Jesús o no. Y este es el caso que narra Samuel. Porque vamos a ver quién era Saúl. Hoy vamos a ver, hermanos, algo de verdad que al final de la enseñanza nosotros debemos de meditar si no somos un Saúl. Porque todos nos queremos comparar a David. Todos quisiéramos ser un David. Pero imagínate que fueran muchos Saúles aquí. Y Dios quiere enseñarnos, quiere hablarnos, de tal manera que tú medites. ¿Quién fue Saúl? ¿Quién fue esta persona? Vamos a ver algunos textos, hermanos. Vamos a ver unos capítulos, pero vamos a ver por qué se perdió Saúl. Y de la manera que se perdió Saúl, quiero decirte una cosa, hermano. Y esto debe de causar temor. De la manera que Saúl fue desechado, muchos están siguiendo ese camino. Muchos están siguiendo el mismo camino de Saúl. ¿Quién fue Saúl? Vamos a ver, primer libro de Samuel, capítulo 9, por favor. Y vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice la Escritura, primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Y este era Saúl, fíjense. Joven, hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Imagínense a Saúl. Tenía el porte, las características de un líder. Era un hombre, un joven, dice que
El más alto le daba al hombro. Era un joven hermoso, dice. No había otro más de buen parecer que Saúl. Y la Biblia narra, hermanos, que cuando Dios puso por rey, porque el que puso por rey a Saúl fue Dios. Y la Biblia narra cómo sucedió aquel momento en el cual Dios pone por rey a Saúl. La Biblia narra que su papá de Saúl, Cis, tenía unas asnas, unas burras, y se le perdieron. Y mandó a Saúl por las asnas a buscarlas, y mandó a Saúl con su criado y le dijo: ve a buscar a las asnas que se perdieron. Narra el libro de Samuel que ahí va Saúl, no las encuentra y de repente dice: no sea que mi papá esté preocupado ahora por mí, porque ni las asnas llegan ni no llego, y le dice: vamos a regresar, le dice a su criado. Y el criado le dice: mira, hay un profeta de Dios, hay un hombre que puede decirnos nuestra situación. Y ahí van. Y este profeta era Samuel. Dios ya le había dicho a Samuel: Samuel, va a venir un hombre así y lo vas a ungir por rey. Ahora, yo te quiero decir el final, adelantándote de la historia. Saúl fue un hombre que tuvo oportunidades, pero se perdió. Pero ¿cómo empezó? Tal vez como tú, hermano, tal vez como yo. Por eso es importante que hoy meditemos qué camino estás llevando. Saúl empezó bien. Saúl empezó siendo humilde. Después de buscar las asnas de su padre, Samuel le dijo: si me acompañas, primer libro de Samuel, capítulo 9, vamos a leer el verso 20 y el verso 21. Se encuentra con Samuel y le dice: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado, dice. No te preocupes. Y luego le dice esto, fíjense: mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Dice: mira, de las asnas no te preocupes, pero toda la gloria de Israel es para ti y para tu familia. ¿Para quién es? Dice, lo codiciable. Y Saúl se pregunta, y fíjense el verso 21. Y Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Fíjate cómo empezó Saúl, siendo una persona humilde. Pon atención. Saúl dijo: mira, Samuel, todo es codiciable, todo lo puedo tener, pero yo pertenezco, acuérdate, eran 12 tribus, y de la de Benjamín era la más pequeña. Dice: yo pertenezco a la más pequeña. No solo eso, dice, sino mi familia es de las más pequeñas de esa tribu. Siendo humilde, yo soy el más pequeño. ¿Por qué me dices eso? Soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña, mi familia la más pequeña. Saúl fue por asnas. ¿Y sabes cómo regresó? Siendo rey. Dios ya lo había elegido para que liderara a su pueblo. A veces, hermanos, así pasa con las personas. Dios ya te escogió. Hoy tú viniste. Pero yo quiero decirte una cosa. Tal vez hoy es el encuentro que tuviste con Dios como Saúl. Porque ya te escogió, ya te dijo: ven, porque yo quiero que lideres tu casa. Tú eres la puerta para que ellos conozcan y los guíes al camino de Dios. Tal vez es la primera vez, pero Dios quiere hacer eso en tu vida. Y así lo hizo con Saúl. De tal manera que él se fue a buscar unas burras, unas asnas, y regresó como rey.
Dice ahí el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe de su pueblo Israel? Le estaba diciendo a Saúl: Dios te ha escogido para que seas príncipe de su pueblo. Hermanos, amigos, todos hemos tenido un encuentro con Dios. Dios nos ha estado buscando. Y tal vez hoy te ha llamado y te ha dicho: hoy te escojo para que tú guíes al pueblo, a tu familia, a tu matrimonio, a tu casa, a tus hermanos. Y eso es lo que hizo. Lo ungió por rey. Y algo más hermoso, dice ahí la escritura, que Saúl fue nombrado, dice: Dios colocó los ojos en Saúl para ser rey. Dice ahí en el verso 6, fíjense nada más, Dios puso la mirada en Saúl. Capítulo 10, verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás, ¿qué dice? Mudado en otro hombre. Verso 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano. Y fíjate nada más lo que le dice: porque Dios está contigo. Qué hermosa expresión le dice a un hombre. Imagínate tú que hoy le buscas y hoy te dice: mira, esfuérzate porque Dios te ha escogido. Haz todo aquello que te viniere, que Dios te esté hablando, porque Dios está contigo. Dios había escogido a Saúl, había puesto los ojos en Saúl. Y la Biblia dice, hermanos, que fue nombrado rey Saúl. Él lo ungió por rey. Dice que le dijo: mira, no digas nada ahorita, voy a dar un discurso en el cual te voy a ungir por rey. Y ahí en el verso 24, ya delante de todo el pueblo, dice el verso 24: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante en él en todo el pueblo? Se refería a Saúl. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Todo, hermanos, todo estaba puesto ¿para qué? Para que Saúl fuera un glorioso rey. ¿Quién lo había escogido? Dios. Ni siquiera el hombre le dijo a Samuel: ve, este hombre va a ser el que guía a mi pueblo. Todo estaba puesto para que Saúl fuese el mejor rey. Todo está puesto para que tú seas el mejor cristiano. Todo está puesto. No solo eso, dice que después tuvo una guerra Saúl, el pueblo de Israel, con los amonitas. Dice que vino el celo de Dios. Fíjate cómo empezó Saúl, peleando, luchando. Vino el celo, fue contra los amonitas, los derrotó y dice que ahí es donde lo ungieron como rey. Acompáñame ahí, capítulo 11, en el verso 15, primer libro de Samuel, capítulo 11, verso 15. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allá a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Ve solamente la historia, ¿no es hermosa? Es una historia hermosa, hermanos, hasta aquí. Israel había pedido rey,
Habían desechado a Dios y Dios dijo, les voy a poner rey, voy a escoger un rey. Una de las cosas que tenemos que ver, hermanos, no es que Dios, hay una enseñanza que le llaman la predestinación. La predestinación dice, es una enseñanza incorrecta, porque dice que unos se salvan, Dios tiene a unos para que se salven y otros para que no. Dios decide quién se salva. Esa es la enseñanza de la predestinación. Como si Dios hubiese elegido a Saúl. Saúl se va a perder, David se va a salvar. Por eso muchos dicen, no, yo no sirvo para el reino, yo no sirvo para seguir a Dios, yo no sirvo. Hermanos, Dios utiliza, Dios sí escoge personas para una misión. Escucha, Dios escoge personas para su servicio. Por eso escogió a Moisés. Dios escogió a Josué, Dios escogió a Samuel para una misión especial, pero para salvación todos se pueden salvar, pero uno solamente decide. Tú te puedes salvar, yo me puedo salvar, todos nos podemos salvar, porque Dios no hace acepción de personas. No importa el morenito, el güerito, el rico, el pobre, aquel, el más pecador, hoy vamos a ver eso. Dios quiere salvar a todos. Y eso hizo con Saúl. Dios eligió a Saúl, puso todos los medios para que Saúl fuera el mejor rey. Y ve qué otra cosa hizo, fíjate nada más. Hombre valeroso, hermoso, lo eligió el Señor, lo ungieron, todos se alegraron, peleó con los amonitas, ahí estaba Saúl. No solo eso, hermanos, algo más. Dice el capítulo 10, verso 9, acompáñame un poco atrás. ¿Qué más hizo Dios con un hombre así? Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, ¿qué dice? Le mudó Dios, ¿qué? Su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Dice la Escritura que no solamente lo ungió, lo puso, lo escogió. ¿Qué hizo más Dios? Le mudó su corazón. Tenía un corazón, si imagínate, si era hermoso, bello, todo aquello, tal vez era soberbio, dice que le cambió su corazón. ¿Tú has visto una persona cuando Dios le cambia el corazón? Cuando era el más borracho, el más adúltero, el más grosero, la más chismosa, la más amargada, viene Dios y cambia el corazón. Y luego ves una persona amable, amorosa, responsable. Y tú dices, ¿qué le pasó a esta? ¿Qué le pasó a este? Ese corazón de piedra, Dios lo mudó. Porque eso hace Dios. Dios es especialista en mudar corazones. Si hoy tú tienes un corazón duro, si hoy tienes problemas en tu corazón, Dios lo puede cambiar hoy. Puede transformar tu corazón hoy. Puede hacerte una nueva persona. Tal vez estás afligido, tal vez tienes problemas, tal vez estás amargado. Cuánta cosa puede haber en tu corazón, pero Dios, esa es su especialidad. Y Dios salió al encuentro de Saúl y ha salido al encuentro de muchos. Hoy salió al encuentro tuyo. Sabes, no solamente para llamarte, para escogerte, también para mudar tu corazón. También para eso. Porque es especialista Dios. Tú ve qué te está estorbando. Ve cuál es tu problema en tu casa. Ve cuál es el problema en tu matrimonio. Porque Dios conoce los corazones. Dice que Él conoce los corazones y los pesa. Él solamente sabe lo que hay en mi corazón y en el tuyo. Y si hay algo que está lastimando tu corazón, Él lo puede mudar. Y le dice, no te he elegido para ser rey a Saúl, pero a ti no te eligió para ser rey, a ti te eligió para ser un ciudadano del cielo. Para eso te eligió el Señor, hoy para eso te ha llamado.
Para que si has andado en la oscuridad, Él quiere que vayas a la luz. Para eso. Si has sido el hijo rebelde, el cual ya tu padre, tu madre dice, es que no puedo con él, quiere mudar tu corazón. Y eso hizo con Saúl. El mayor milagro que puede hacer Dios hoy es mudar un corazón donde hay pecado. Lo puede transformar. Allí es donde tomas decisiones tú. Así Saúl empezó a tomar decisiones. Todo hasta aquí, hermanos, es una dulce y hermosa historia de un hombre escogido por Dios. Hasta aquí no hay problema. Porque Dios da muchas oportunidades, coloca dos caminos, tú eliges cuál, el de vida o el de muerte. Dios está abriéndote las puertas hoy. Dios prepara los caminos hoy. Pero no obliga a Dios a caminar por el camino que ha hecho el Señor. Dios puede ofrecerte la salvación, pero no te obliga a tomar la salvación. Y eso es lo que pasó con este hombre. Ahora, hasta aquí es la historia hermosa, hermanos. Pero vamos a ver el desenlace. Porque hasta aquí todos podemos decir, yo quiero ser como Saúl, yo quiero ser un Saúl. Como sabes la historia, dices, yo no quiero, yo mejor quiero ser David. Pero ¿qué pasa si tu historia es esta? ¿Qué pasa si mi historia es esa? ¿En qué momento Saúl se perdió? Ahora, hermanos, era un hombre escogido. ¿Tú has sido escogido por Dios? ¿Y no te pasa lo que Saúl? Ya no hay amenes. Pero si pasa, hay que ir con Dios. Y ahorita vamos a ver. Porque la perdición no es de que hoy viniste a la iglesia y en una hora ya te perdiste. La perdición empieza cuando empiezas tú a tomar decisiones. Porque Dios da las más grandes oportunidades para nuestra salvación y tú empiezas a rechazarlas. Y ahí te empiezas a perder. Porque empezaste por el buen camino. Porque Dios te escogió. Porque hay un canto que dice, Señor, me tomaste de lo vil y menospreciado. Que así es Dios. Nuestro Señor Jesucristo, quiero que me acompañen, porque el día de hoy vamos a ver este texto. En esto vamos a basar nuestra enseñanza. Mateo 12, por favor. Póngale ahí un separador, vamos a regresar aquí a Samuel. Mateo 12, verso 31, por favor. Vamos a ver el texto. Mateo 12, 31. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Por tanto os digo, escuchen, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Qué dice el texto? Todo pecado, o dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Qué es todo? Todo es todo, hermanos. Yo no sé cómo vengas tú. Yo no sé si conozcas de la palabra de Dios, cuánto tiempo conozcas, cuántas veces, cuánto te hayan hablado de pecado. Pero una cosa dice la Escritura, todo pecado será perdonado o blasfemia será perdonada a los hombres. Todo es, imagina el mayor asesino puede ser perdonado.
El mayor adúltero, aquel que es o la fichita aquella. El más perverso, imagina. Al violador, al asesino, al que golpea, al que todo. Y tú dices, ¿puede ser perdonado? Es que tal vez aquí hay muchos de esos peores. Pero lo más hermoso es que dice que todo pecado, aquel hechicero, aquel santero, aquel que se ha entregado a no sé cuál santo, todo puede ser perdonado, todo, al peor. Por eso Dios no hace excepción de personas. Dice la Escritura que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Yo no sé cuál sea el tuyo, a veces hasta ocultos. Yo no sé cuál sea el que tú tengas. Tal vez ni siquiera lo saben los que están a tu alrededor. Lo que hayas hecho ahí en lo oculto. Ahí cuando no se dio cuenta tu esposo. Cuando tu esposa no se dio cuenta. Cuando tus padres no se dieron cuenta. Todo puede ser perdonado. Todo. Menos, dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y tú puedes decir, hermano, ¿cómo sé que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? Voy a dar una pequeña enseñanza. Luego vamos a ver este tema, pero es importante. Dios puede perdonar todos los pecados, escucha, mientras tengas tu sensibilidad. ¿Qué significa eso? Cuando tú tengas la intención o la sensibilidad de reconocer tu pecado y reconocer que necesitas un Salvador. Mientras tú tengas esa necesidad y te sientas pecador, no importa lo que hayas hecho, Dios te puede perdonar. No importa. Mientras el ser humano reconozca su condición de pecador, escucha, siempre habrá perdón. Siempre. La única manera de ir a Jesús y reconocer que necesitas de Él es reconocer que eres pecador. Es la única. Pero el que se acostumbra a jugar con la voz de Dios, se acostumbra a jugar con el pecado. Un día pierde la sensibilidad, se acostumbra tanto, se acostumbra a jugar con la voz de Dios, se acostumbra a jugar con el pecado que pierde la sensibilidad y cada día va más lejos y se siente cómodo con el pecado. Cómodo con el pecado, ya no reconoce su condición. Y eso es de lo tremendo. Eso es lo que habla el Señor. Porque mira, si no reconoces tu condición, mientras te sientas pecador, no has blasfemado contra el Espíritu. Pero si tú no reconoces tu condición, escucha, si tú no reconoces tu condición, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. En esta historia a Saúl le pasa eso. Él se perdió. Él no reconoció su pecado. Y se acostumbró a jugar con la voz de Dios, y ahí estuvo. Esta historia, hermanos, de Saúl puede estar siendo registrada tu historia. A veces tú dices, no, hermano, yo estoy sirviendo, yo soy el predicador. Pero si has escuchado la voz de Dios y Dios te ha dicho que hagas una cosa y no la has hecho, estás cayendo en el mismo juego que Samuel.
perdón, que Saúl. En el mismo. ¿Qué hay de diferente? Dios te ha escogido, Dios te ha llamado, pero has escuchado la voz de Dios y no has hecho caso. Y eso es lo que le pasó a Saúl. Ahora, ¿cómo se va perdiendo una persona? Primer libro de Samuel. Vamos a regresar a Samuel. Capítulo 13, por favor. Vamos a ver cómo se va perdiendo este Saúl. Fíjense nada más, ya vimos hasta ahorita cómo Saúl había sido respaldado por el Señor, pero vamos a ver cómo empieza el declive de una persona y por qué. ¿Cómo puede ser tu caso y puede ser el mío? ¿Cómo debes de tener cuidado? Aun Pablo dijo, mire, el que esté firme, mire que no caiga. Capítulo 13, verso 1 dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Dice que los filisteos empezaron a pelear otra vez contra el pueblo de Israel. Saúl tomó 2,000 y su hijo 1,000. Y ve lo que hizo su hijo en el verso 3. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Dice que Jonatán con 1,000 fue y atacó una guarnición, y Dios le dio la victoria. Y Saúl dice que tenía 2,000 y él no lo pudo hacer. No lo hizo. Jonatán, su hijo, agarró con 1,000, fue y atacó a los filisteos. Pero eso, hermanos, hizo enojar a los filisteos, hizo ponerse alertas. Dice el verso 4, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Dice que fueron, atacaron, y todos se dieron cuenta, Saúl ha atacado a los filisteos. Y vean lo que hicieron los filisteos, verso 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y el pueblo numeroso como la arena que estaba a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Bedabén. Como quien dice, hicieron enojar al enemigo. Y entonces, hermanos, Saúl, Dios dice que le dio la victoria a Jonatán, y Saúl empezó ahí su declive. Cuando tú tienes fe en Dios, Dios te da las victorias. No se habla más de si Saúl tuvo celos de su hijo Jonatán, cómo es que fue a atacar y venció. Pero cuando tú estás con Dios y tienes fe, Dios te da, ¿qué? La victoria. Y los filisteos se organizaron, y el pueblo de Israel, ¿sabes qué empezó a tener? Miedo. Imagínate, 2,000 de Saúl y 1,000 de su hijo. ¿Y cuántos empezaron a organizar? Dice que 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Imagínate, Saúl 2,000, y se le vienen los filisteos. Verso 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y verso 7 dice, y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, ¿qué? Temblando. Cuando el miedo entra en nuestra vida y
Cuando vienen las adversidades, hermanos, y llega el miedo en nuestra vida, forma parte de nuestra vida. ¿Sabes qué? A veces nos olvidamos. Cuando hay temor en una vida, nos olvidamos muchas veces de quién somos y a quién servimos. Cuando hay miedo en una vida, cuando viene el enemigo y te da miedo, muchas veces te olvidas quién está contigo, te olvidas quién está con nosotros, te olvidas quién pelea las batallas, cuando el miedo entra, cuando dice, ahí el pueblo de Israel empezó a temblar. Y cuando el pueblo, cuando Saúl vio que, imagínate a su ejército, temblando, miedoso. Dice que Saúl empezó a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dice que le habló al profeta Samuel, y Samuel le dijo, espera ahí, voy a ir a Gilgal y vamos a ofrecer sacrificio a Dios. Porque Saúl estaba temeroso. Voy a buscar al profeta, ¿qué voy a hacer? Y le dijo, tranquilo, allí en Gilgal vamos a ofrecer sacrificio al Señor. Y dice que Saúl estaba ahí con su ejército, seguramente tenía 2000, al siguiente día pasó revista, pasó lista y contó 1800, y luego al otro día volvió a pasar lista, 1600, y luego volvió a pasar lista, 1400, y así. Cada día dice que desertaban, y Saúl entró en ¿qué? Desesperación. Cuando todo se pone en mi contra, empiezo a actuar a mi forma. Imagínate, cuando tú estás caminando con Dios, Dios empieza a librar batallas, te empieza a dar victorias y viene el problema. Si tienes fe suficiente, te agarras de Dios, pero si no, imagina, llega la enfermedad. Lo primero que haces, corres, buscas todo, pero cuando lo primero que debemos de hacer es orar al Señor, pone el mejor médico, pone el mejor hospital, pone el mejor medicamento. Pero hay veces cuando viene la desesperación, no, llévatelo con el pediatra, mira que dicen que aquel es bien bueno, y ve aquel, dicen que muchos tienen fe en él, y ahí están actuando a su manera, cuando viene la desesperación. Y empezamos a tomar el control de las cosas nosotros cuando Dios tenía el control de todo. Le quitamos el control a Dios. Dios estaba controlando tu vida, la mía, todas, y viene la desesperación y decimos, no, como que Dios no está haciendo nada. Ahora yo llevo la batuta cuando llega la desesperación. Y aquí se dio la primer gran prueba para el rey elegido por Dios. Cada día desertaba el pueblo, dice. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 8. Ve lo que dice la escritura. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, ¿qué dice? Y el pueblo se le desertaba. Le había preguntado a Samuel, ¿qué vamos a hacer? Y le digo, espérate en Gilgal. Pasó 1 día, 2 días, 3 días, cada día su ejército era más pequeño, esperó 7 días y no llegaba el profeta. Y se desesperó. Y ve lo que hizo. Verso 9. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Hermanos, cuando leemos este pasaje, ya todos decimos, qué tremendo fue este Saúl, de veras que desobedeció. La pregunta es, ¿qué hubieras hecho tú? Porque es muy fácil verlo desde afuera. ¿Qué has hecho tú cuando viene la desesperación? Y pasa 1 día, 2 días, ¿qué has hecho? ¿No te ha pasado lo mismo que Saúl? No, de repente ves la desesperación y lo que tú haces es, ¿ahora qué hago? ¿A qué hago? Y empiezas a ver, viene el problema, ¿qué hago? Voy a hacer esto. Cuando Dios te dice, espera, yo tengo el control de tu vida, yo tengo el control. ¿No te ha pasado lo mismo?
No me digas que no. Porque esta vida de Saúl es muy parecida a las nuestras. Hubiésemos actuado de la misma manera. Los dos eran líderes. Saúl dijo, pues es para Dios. Él acepta igual el sacrificio. Pero Dios había ordenado que solo el sacerdote podía hacerlo. ¿Qué dijo Saúl? No llega el profeta, ya me desesperé, no llega, ¿qué hago? Y él agarró, ahí con su ropa de militar, porque imagínate, el sacerdote, cuando un sacerdote hace sacrificio, tú vas al libro de Levítico y te dice qué son los atuendos del sacerdote. Saúl tenía su atuendo de militar, su ropa de militar, pero no me importa, voy a ofrecer sacrificio. Cuando Dios había ordenado que solamente el sacerdote lo hacía. No llega el profeta, yo lo voy a hacer. Y aquí hay algo que debemos de poner atención, hermanos. Cuando nuestro capricho humano se impone a la voluntad divina, estamos entrando en un terreno muy peligroso. Escucha. Dios te pide una cosa. Y yo hago otra. Dios te dice así. Y tú dices, me parece que es así, Señor. Dios te dice, quiero que me sirvas así. Y tú dices, no, así, Señor. Es lo mismo que hizo Saúl. Por eso debemos de estar atentos si Dios te ha hablado. Dios te ha dicho, sírveme de todo tu corazón. Te puse en ese lugar para que me honres, para que seas ejemplo, para que todo aquello. Y tú dices, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Tiene que ser el sacerdote, pero dijo Saúl, yo lo hago. Cuando entras en conflicto con lo que Dios te ordena y empiezas a hacer las cosas a tu modo, por más buenas que parezcan las cosas que tú haces para Dios, Dios no las acepta. Escucha una vez más. Presta atención. Cuando entras en un conflicto dentro de ti, cuando entras en un conflicto con lo que Dios ordenó y empiezas a hacer las cosas a tu manera, aunque parezcan lo mejor posible, Dios no las acepta. Hay personas que se creen espirituales, no, es que yo soy así, las hacen a su manera. Es que yo sé hacerlo así, hermano. Y la hacen a su manera, pero Dios no lo dijo así. Dios no lo acepta. Y así lo hizo Saúl. Y ve lo que dice el verso 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho tú, hermano? Dios te ha dicho una cosa y tú le estás haciendo a tu manera. Dios te dijo, sírveme de esta manera y tú dices, no. Dios te dijo, mira, es misiones, tú dices, no, es que es a mi manera. Es que hay reuniones ahí, no, es que yo, a mi manera. Es que quiero que me sirvas así, no, a mi manera. ¿Por qué no te esperaste? Le dijo Samuel a Saúl. ¿Por qué no esperaste? El mayor problema de Saúl fue su falta de fe. Saúl había visto, las semanas pasadas vimos cómo llegaron y vimos cuando llegaron los mismos filisteos,
robaron el arca, y luego vimos esta palabra que llamamos Icabod, la gloria de Dios es traspasada, y vimos cómo se robaron el arca, y luego qué hizo Dios cuando Samuel les invitó y le dijo: arrepiéntate si de todo su corazón se vuelven al Señor. ¿Qué hizo Dios? Sin ejército derrotó a los filisteos. Eso lo había visto Saúl. Saúl sabía que si él hubiese tenido fe suficiente, no importaba. ¿Que no con 300 hombres Dios acabó con los madianitas? No le importaba. Saúl hubiese vencido a los filisteos. Pero la falta de fe nos lleva a cometer dos errores, hermanos, grandes. Apresurarnos en la vida y tomar decisiones en contra de la voluntad de Dios. Cuando te falta fe, empiezas a hacerlo a tu manera, no a la manera de Dios. Cuando tú lo haces a tu manera, ya no es a la manera de Dios. Y la otra, la más tremenda, nos lleva a justificarnos. Escucha esto. Cuando hay falta de fe, te lleva a dos errores. Por eso Saúl se fue perdiendo y perdiendo y perdiendo. Porque primero tomó decisiones en contra de lo que Dios había dicho. Y luego se justificó. Ve el verso 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Qué hizo? Querer ganarse la salvación con sus fuerzas. Me esforcé. ¿Cuántas veces se escucha en los mismos cristianos con mucho tiempo? Es que me esforcé. A veces Dios ni te ha pedido lo que tú haces. Yo me esforcé con mi esfuerzo. ¿Qué has hecho? Le dijo a Saúl. ¿Qué hubiese hecho Saúl, hermanos? ¿Qué hubieses hecho tú? Ya ofreciste holocausto, ya Dios te dijo una cosa, no la hiciste. ¿Qué hubieses hecho? Lo correcto que hubiese hecho Saúl es: Samuel, mira, me dio miedo, me desesperé, Samuel. Pequé, Samuel, pequé. Hice lo malo, tomé el control. Sabía que solo el sacerdote lo tenía que hacer. No debía hacerlo, Samuel. Oremos a Dios. Vamos a pedir, implorar el perdón de Dios. Eso debió haber hecho Saúl. Cuando Dios te dice algo y te equivocas, no justifiques. Debió haber hecho eso. Y en lugar de reconocer su pecado, y ahí es donde entra el terreno peligroso, empezó a justificar su pecado. Y esa es una de las cosas que el ser humano ha aprendido a hacer: justificar. Cuesta reconocer que has pecado. Cuando ofendes a una persona, a alguien, cuando tú ofendes a alguien y te dice: oye, es que me lastimaste. ¿Por qué? ¿Por qué te lastimé? Y empiezas a justificar. Sabes que lastimaste el corazón de tu esposa y empiezas a decir: ¿por qué? Es que esto, es que aquello, es que aquello. Es difícil decir: me equivoqué. Es difícil. Sabes que te equivocaste. Sabes que lastimaste el corazón de tus padres.
Pero es difícil decir, me equivoqué, papá, perdóname, esposa, perdóname. No, es que, mira, fue por esto, fue por aquello, y empiezas a justificar. Y es que tú tuviste la culpa, es que tú no me entiendes, es que mira, es que aquello, y pretexto, pretexto, pretexto. Eso hizo Saúl. Justificó su pecado. Lo más triste, eso es lo más triste que hay ahorita, hermanos, es que ofendes a una persona y te justificas con la persona. Y eso también queremos hacer con Dios. Ofendes a Dios, lastimas el corazón de Dios y quieres justificarte con Dios. Ah, Señor, ¿recuerdas ahí cuando estaba en Edén, ahí en el Edén? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Adán? Señor, la mujer que me diste me engañó. Va con Eva y le dice, Señor, la serpiente que tú creaste me engañó. Los seres humanos hemos aprendido a justificar los pecados en lugar de reconocer los pecados. Cuando justificamos, el problema es más serio, porque justificamos todo lo que es desobediencia a Dios, todo. Tú nada más medita, si no has justificado, ay, es que no pude por esto, hermano. Ay, hermano, es que esto. Es que Dios conoce mi corazón. Dios conoce mis sentimientos. Hermano, Dios conoce mi situación. Y sabes que solo fue un pretexto para no ir a Dios. Solamente fue un pretexto. ¿Quieres engañar a Dios? Pero no solo eso, hermanos. Saúl iba cayendo y cayendo y cayendo. Y Dios le da una nueva oportunidad a Saúl. ¿Por qué no crees que Saúl no tuvo oportunidades? Las tuvo. Y le dice en una ocasión, anda, mira, ve y destruye a Amalek. Todo lo vas a destruir. Es una orden que te voy a dar. Ya había justificado su pecado y le da una nueva orden. Primera de Samuel 15, verso 3. Le dice a Saúl, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo, dice, porque la maldad de ese pueblo se había multiplicado. Porque Dios conocía aún aquellos pequeños que iban a ser los más perversos y dijo, es preferible que no esté ninguno porque estos se van a corromper. Acaba con todos ellos, le dijo el Señor a Saúl. Todo, no dejes nada. Y Saúl tomó otra decisión personal. Dice la Escritura que le dio una orden y Saúl no obedeció. Ahí adelante, primera de Samuel, ve lo que le dice, 15, 19. Y esto, hermanos, esto tenemos que meditarlo. Tú que conoces mucho de Dios, tú que te has acercado a Dios, incluso tú si eres nuevo, hoy estás escuchando la voz de Dios. Hoy te está hablando el Señor. Dice en el verso 19, le dice Samuel a Saúl, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué no escuchaste la voz de Dios? Le dijo. Y tú puedes decir, no he escuchado la voz de Dios. A veces Dios te ha dicho a través de tu mamá, ya no vayas.
Mira, no te juntes con esas personas, son personas que no tienen temor de Dios, son personas así. ¿Cuántas veces el esposo o la esposa le ha dicho, mira, vamos a estar bien, vamos a caminar, vamos a hacer las cosas correctas, vamos a ir al Señor? Dios está llamándote. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y luego ve la respuesta de Esaú. Dice la Escritura en el verso 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Ve nada más. Volvió a justificar su pecado. Dios le había dicho, nada quiero. Dice que trajo las ovejas gordas, de tal manera que, ¿sabes por qué se dio cuenta Saúl? Dice, oye, ¿y ese balido de ovejas de quién es? Ah, traje estas ovejas de allá para ofrecerlas al Señor. Y hasta el rey traje. Pero Dios le había dado una orden, todo acaba. ¿Y qué hizo Saúl? Antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Verso 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor que obedezcas a que digas, es que me esforcé, es que yo soy el que voy a tal lado, yo soy aquel, yo soy el que sirvo, yo me encargo de aquello. Obedece, es lo que le dijo a Saúl. Es mejor, dice, obedecer que todas tus obras. Y lo dice ahí el verso 23. Fíjate nada más, porque como pecado de adivinación, ¿qué es? La rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sabes qué estaba comparando? Dice que el pecado de adivinación es algo así, se parece a la rebelión, es lo mismo. ¿Sabes qué es la rebelión? Cuando Dios te dice, hazlo, no lo hago. ¿Alguien ha sabido o sabe cuando una familia le dice, tiene un hijo rebelde? ¿Qué es un hijo rebelde? El que se le dice, se le ordena, se le da instrucciones y el hijo no quiere, no quiere, no quiere. Esa es la rebelión. Y así es Dios. Porque tú dices, es que yo no consulto al adivino, yo no soy hechicero. No, igual, si tú eres rebelde, es como si consultaras al adivino. Y luego, ¿qué más dice? Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Sabes quién es un obstinado? Un necio. Dios le habló y no quiere obedecer. Dios le dijo y no quiere obedecer. Otra oportunidad a Saúl. Otra. ¿Por qué Saúl no tuvo o no le dio no tuvo el mismo final? ¿Acaso Dios no le dio la misma oportunidad que a David? Dios le dio la misma oportunidad. Dios no abrió el mismo camino, las mismas oportunidades a Saúl que a David, las mismas. Lo eligió como rey, lo ungió. Todas las mismas oportunidades que tuvo Saúl para salvarse, las tuvo David, pero Saúl decidió tomar un camino diferente. Y el problema para Dios no es el pecado, hermanos. Como te dije, todo pecado es perdonado. El pecado para Dios tiene solución. La sangre de Cristo.
Porque el problema para Dios no es el pecado. Si tú reconoces tu pecado, te arrepientes, le dices, Señor, perdóname, Dios perdona. Porque el problema para Dios no es el pecado. El problema no es para Dios, o el problema para el ser humano es no reconocer su pecado. Ese es el problema. En lugar de reconocer, empezamos a justificar. Y eso es lo que hizo Saúl. Él pecó una vez, justificó. Pecó otra vez, justificó. Antes bien, dice, hice lo correcto. Obedecí. Le dijo, ¿no has escuchado la voz de Jehová? El problema no es el pecado. Cristo en la cruz lo venció. El problema es no reconocer el pecado. Y quizás aquí haya alguien que ha empezado a justificar su pecado. Quizás. La voz que Dios ha dicho, y quizás haya alguien. Tal vez haya alguien aquí. Pero no es ese alguien que se siente pecador. No, porque el que se siente pecador va a Cristo y Cristo le perdona. El problema es el que justifica su pecado. Es para alguien que se acostumbró a jugar con el pecado, alguien que se acostumbró a estar con el pecado, a vivir con el pecado, a no obedecer la voz de Dios, a continuar con el pecado. Y en lugar de reconocer su condición, empiezan a poner excusas, justificarse, a ignorar la voz de Dios y te acostumbras hasta que pierdes la sensibilidad. Y cuando pierdes la sensibilidad, tu corazón se cierra totalmente, totalmente. Ya no hay manera. Se acostumbran tanto al pecado. Han justificado tanto su pecado, que luego se van acostumbrando. Y dice el libro de Job, capítulo 9, verso 4. Ve lo que dice. Job, capítulo 9, verso 4. Él, o sea Dios, es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Y luego dice Job, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién puso su corazón tan duro que no aceptó su pecado y le fue bien? Nadie, hermanos. Uno de los peores errores en la vida no es solo el pecado, hermanos, del ser humano. Uno de los peores y más grandes errores es convivir con el pecado. Si a ti te incomoda el pecado, o estás cómodo con el pecado, Samuel le dijo, no escuchaste la voz de Dios. Y ahí coloca Samuel el pecado de obstinación, de rebeldía abierta, de insistencia. Entonces, hermanos, si escuchas la voz de Dios, no insistas en esa rebelión. No justifiques tu pecado. No quieras justificarlo. Saúl pudo haber dicho, pequé, me equivoqué, no debía haberlo hecho. Oremos para que Dios me perdone. Pudo haberlo hecho y no lo hizo. Él tomó esa decisión. Y tal vez el día de hoy podamos ver a personas obstinadas que insisten en aquello que está mal y se acostumbran y pierden la sensibilidad. Y cuando pierden esa sensibilidad, no reconocen ya más su condición. Por eso a veces, por más claro que tú les digas, estás ofendiendo a Dios, ellos sabes que ellas cayeron en obstinación y en rebelión. Muchos están así. Así empezó Saúl.
Vea que es una diferente historia. Vimos una historia hermosa, cómo Saúl fue escogido y cómo fue poco a poco cayendo, 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 cayendo. Y solo basta una vez que desobedezcas a Dios y no vayas a Cristo para que te acostumbres a hacerlo siempre. Solo una vez, hermano. Solo una vez que no obedezcas a Dios. Solo basta una vez y no vayas a Cristo, porque si desobedeces, Cristo es fiel. Pero solo una vez que no vayas a Cristo, te vas a acostumbrar a hacerlo. Siempre. Y si sabes que Dios te está llamando a una vida nueva, tienes que tomar decisiones. Jesús puso un ejemplo. Aquel que reconoce su pecado y aquel que no. Lucas 18, por favor. Verso 10 al 13. Dice la Escritura, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Fíjate lo que hacía una persona como Saúl, necia, que justificaba su pecado. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. He pecado, estaba diciendo. Señor, ten misericordia de mí, porque he sido ese hombre grotesco en mi casa. He sido esa mujer amargada. He sido ese peor esposo, esa peor esposa. He sido ese peor hijo. He sido ese peor padre. Ten misericordia. Soy pecador. Si tú eres pecador, vas a Cristo. Si tú eres pecador, Cristo puede perdonar todos tus pecados. Pero necesitas reconocerlos. Hoy tú puedes saber que eres pecador, pero no reconocerlo. Hoy tú puedes decir: sí, es que yo soy rebelde, no obedezco a Dios, su ley no me importa, pero no reconoces tu pecado. Pero si hoy tú sabes que Dios te está llamando a una vida nueva, a obediencia, a servicio, no intentes justificar tu pecado. Al que reconoce hay perdón, y al que se arrepiente hay perdón, sin importar cuál sea el pecado. Pero tienes que reconocerlo. Si hoy has visto a tu esposa, ponte a cuentas con ella. Reconoce tu maldad. O con tus padres. He sido pecador. Jamás habrá perdón al que no reconoce su pecado y no busca a Jesús como Salvador. Jamás habrá perdón. Si eres sensible a la voz de Dios, hoy yo te digo, toma esa decisión. Si hoy eres sensible a la voz de Dios. No es conmigo el problema, es con Dios. Has sido rebelde a tus padres. Has sido rebelde a tus hijos. La gracia de Dios está abierta. Pero de nada sirve la gracia de Dios abierta si hay un corazón cerrado. Porque la gracia de Dios cubre multitud de pecados. Pero si no quieres reconocerlo, no lo va a cubrir. Por eso hoy yo te digo, si tú eres una persona que reconoce su pecado, que has escuchado hoy la voz de Dios,
Si hoy sabes que has ofendido a Dios, reconoce tu pecado. Y yo te invito el día de hoy a que tú seas sincero. No importa si es que tienes 10 años en el Evangelio. Tal vez vas como Saúl, en desobediencia. No importa lo que creas que eres, porque por obras no somos justificados. Y hoy yo te hago la invitación. En el nombre de Jesús, si tú vas a Cristo, reconoces tu pecado, Cristo puede mudar tu corazón. ¿Qué harás? ¿Obstinado? ¿Rebelde? Irás en picada. Hoy Cristo quiere levantarte y hacerte una nueva criatura. Por eso yo te digo, ¿qué decisión vas a tomar? Si lastimaste a tu familia, a quien sea, reconócelo. Pídele perdón. Si lastimaste a Dios, hoy es el día, el momento que tú puedes escuchar la voz de Dios y decirle: sé propicio a mí, pecador. ¿Qué vas a hacer? Yo te invito hoy a que tú hables con Dios. Dios te conoce. Dios sabe tu religiosidad. Dios sabe tu camino. Aun si no conoces a Dios, Él sí te conoce. ¿Qué vas a hacer? Yo te invito a cerrar tus ojos y medita. Yo te invito el día de hoy a que hagas un compromiso con Dios. Si has sido rebelde a Dios, si has desobedecido la voz de Dios, hoy puedes ir al Señor y decirle: Señor, perdóname, Señor. ¿Por qué quieres seguir obstinado? ¿Por qué quieres seguir jugando con la voz de Dios? ¿Por qué seguir justificando tu pecado? ¿Por qué no ir hoy a Cristo? ¿Por qué no ir y acercarte a Jesús y decirle en el nombre del Señor: Padre, aquí estoy, Señor. Porque reconozco, Señor, aún el mandato que me has dado y me he olvidado de él. Porque lo he hecho a mi manera, Señor. Porque lo estoy haciendo a mi manera, no a la tuya. Parece buena mi intención. Me esforcé. Antes bien obedecí la voz de Dios. Y me he esforzado. Pero Dios quiere que sea sincero con Él. Él puede perdonar cualquier pecado el día de hoy. Cualquiera. Porque Él una vez subió a la cruz. Y ahí pagó por todos tus pecados. Todos mis pecados. Y si hoy escuchas la voz de Dios, puedes decirle: sí, Señor. Yo he sido ese rebelde. He desobedecido. He maldecido. Me he metido ahí al internet a ver cosas sucias, perversas, deseado, codiciado. Y parece que Dios no se da cuenta. Parece que Dios está ciego.
cuando Dios conoce todas las intenciones del corazón y Él quiere mudar tu corazón. Mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio, sálvame, Señor, que soy un pecador. Mientras escuchas este canto, yo te invito a que tú hagas un compromiso con Dios. Yo te invito a que tú reconozcas. Yo te invito a que tú agarres y digas: Señor, he pecado delante de ti, Señor. He hecho las cosas a mi manera. Señor, me he equivocado, Señor. Perdóname, Señor. Porque tú conoces mi condición. He estado amargado, he sido iracundo, he mentido, he robado, he adulterado, Señor, pero no quiero hacerlo. Perdóname, Señor. Medita, hermano. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven,
y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Querido hermano, tú que estás aquí, es tiempo de ir a Cristo, reconocer que Él es Dios, que Él es el Salvador. Es tiempo de reconocer quién es el que nos salva. Es tiempo de reconocer nuestra maldad, nuestro pecado, e ir a los brazos de Cristo. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Es cortante, Señor, más cortante que una espada de dos filos, Señor. Muchas gracias porque tú haces la llaga y tú la sanas, Señor. Por eso hoy te doy gracias. Te ruego, Señor, que ayudes a aquellas personas que hicieron compromiso contigo, Señor. Aquellas que decidieron reconocer su pecado, Señor. Aquellas que se rindieron a ti, Señor. Y aquellas que no, síguelas buscando, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Te bendecimos y te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Meditemos, hermanos.